transmitiendo en vivo de aquí de la iglesia de Highland Park, Iglesia de Nazaret de Highland Park. Estamos transmitiendo también por Facebook y después vamos a pasarlo por YouTube. Así es que vamos a estar contentos. Estamos nosotros ubicados en el 6544 de la Norte Figueroa, en Highland Park, California, y les damos la bienvenida no solamente a los que están aquí, sino a los que nos están viendo por Facebook. Vamos a ponernos de pie, vamos a comenzar con una oración. Amén. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, porque si no fuera por ti, nada podríamos hacer. Permite que tu presencia esté con nosotros, Señor, y que no estemos simplemente transmitiendo un mensaje humano, sino que tu presencia pueda hacer que ese mensaje penetre en nuestro espíritu y haga unos cambios en nuestra manera de ser, en nuestro comportamiento, en nuestra manera de entenderte a ti, Señor. Te damos las gracias por todo lo que has hecho por nosotros en la semana, tu cuidado, tu amor, tu perdón, y te pedimos, Señor, que nos ayudes a crecer. Te lo pedimos todo y ponemos este estudio en tus manos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que para Él sea la honra y la gloria. Amén y amén. Vamos a cantar un canto, mis hermanos, gloria a Dios. Díganme si nos oyen allá atrás. Necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti.
necesita más de ti. Necesita más de ti. Sí, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Tome asiento, mi hermano. Tome asiento. Gloria sea al Señor. Estamos contentos. Estoy con esto que... Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por nuestros hermanos que vinieron. Ahora tenemos mejor grupo. ¿Me escuchan bien allá atrás todos? ¿Sí? ¿Todo está bien? Vamos a dejar que nuestros niños salgan. Nuestra hermana Isa va a llevarlos. Su muchacho más grande es general ya en su escuela, ¿verdad? ¿Sí? Así es que cuidado. De ahí en adelante no los salude de manos. Miren, mi hermano, a veces pensamos nosotros y no tenemos una idea muy clara de que hay muchísimos más libros que la Biblia. La Biblia fue una selección de libros que se hizo a través de un concilio y se escogieron ciertos libros que podían transmitir el mensaje completo que Dios quería para nosotros. Pero hubo muchos libros que no entraron. Inclusive la Iglesia Católica tiene más libros que la Iglesia Cristiana. Y esos libros son libros buenísimos. Yo he leído libros de los Macabeos y todo ello. Y son libros inspirados por Dios. No podemos decir que esos libros no son inspirados por Dios. Lo que pensaron es que eran demasiados libros y que muchos de esos libros la idea se repetía. Entonces escogieron ciertos libros para meterlos en la Biblia. Pero aparte de eso, los judíos tienen otros libros que nosotros no leemos, como el Talmud. Ese es un libro judío que tiene las historias. Los rabinos escribieron muchos de esos, y personas que estuvieron en tiempos antiguos escribieron historias y conceptos y ideas que se pueden leer y nos enriquecen mucho. Una de las cosas que quiero hablarle esta noche, mi hermano, es que venir a la iglesia y cantar, eso no es adorar a Dios. Y el problema que tenemos es que se nos ha dicho que hay que venir, vamos a adorar a Dios y nos ponemos a cantar, pero yo pienso que la verdadera adoración y la alabanza muchas veces no necesitan de la música. Porque cuando cantamos simplemente podemos cometer un error de hacerlo en la carne. Y cuando digo en la carne ya lo he explicado, no digo en pecado, sino simplemente en nuestras emociones, que no están mal, porque un matrimonio sin emociones es un matrimonio que está muerto. Nuestras emociones son necesarias también para agradecerle a Dios todo lo que ha hecho por nosotros. Pero la idea es que nosotros debemos adorar a Dios en espíritu. Y para adorar a Dios en espíritu es necesario saber cómo. Así como tenemos que aprender a orar, porque los discípulos le dijeron al Señor, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Nosotros tenemos la idea de que ya porque venimos a la iglesia, somos cristianos, ya podemos orar y ya sabemos orar. Pero muchas veces lo que hacemos es repeticiones de cosas y no estamos haciendo lo que Dios nos dice. Las oraciones que nosotros conocimos cuando estábamos pequeños, que nos fastidiaban tanto, porque a mí me fastidiaba mucho, porque mi mamá me ponía a orar el Via Crucis y la letanía y todas estas cosas, eran repeticiones constantes, que la misma Biblia dice que a Dios no le gustan las repeticiones, que es mejor que salga de nuestro corazón lo que queremos decirle a Dios. Ahora, en este Talmud, en este libro, hay una historia muy linda, y es la historia de Salomón. Salomón construye el primer templo. Y nosotros tenemos que entender que antes de esto era un tabernáculo, y era un tabernáculo movible. Y Salomón le dice a Dios, yo te voy a hacer una casa en la cual puedas estar permanentemente. Y hace el templo. Y cuando ya tenían todo listo, fue un templo precioso, no se midieron, para esto había paredes de oro y los utensilios eran de oro sólido y los sacerdotes tenían piedras preciosas en sus vestiduras. Era una cosa increíble lo que se veía en esa casa, en ese templo maravilloso, porque Salomón fue uno de los hombres y sigue siendo, yo creo, el hombre más rico que ha existido en la tierra. Pero él, en esa historia, porque yo la quise leer en la Biblia de nosotros y no aparece de tal manera, pero en esa historia que yo encontré en este libro, nos habla de que Salomón, ya que había estado todo preparado, hizo una oración para dedicar el templo a Dios.
Y hizo la oración y levantó sus manos y le pidió al Señor, Señor, llena esta casa de tu gloria. Escúchanos así como oíste a mi padre, escúchanos a nosotros, bendice este templo. Y no sucedió nada. No sucedió nada. Y él no sabía qué hacer y dice la historia que volvió a orar, volvió a levantar las manos y a orar y toda esta cuestión. Y lo que pasó entonces es que los músicos empezaron a tocar. Y callaron los músicos y él empezó a orar. Pero alguien tocó una flauta, la flauta de Moisés. ¿Sabe que Moisés tocaba la flauta? Porque fue pastor. Y los pastores normalmente tocó la flauta y tocó el Salmo 30, que es el Salmo de David. Hay una música acerca del Salmo 30. Es un salmo muy bonito, muchos de ustedes yo creo que lo saben. Y cuando se terminó la música con la flauta, la presencia de Dios llegó y quemó la ofrenda. Y fue una cosa preciosa lo que sucedió allá. Y yo quiero enseñarles más o menos cómo era la flauta que usaba Salomón. Una flauta muy rústica, muy sencilla. Pero la flauta, dicen los estudiosos de los judíos, que tiene un sonido tan dulce la flauta. ¿Usted ha oído la flauta? A mí me gusta mucho la flauta. Yo fui a un funeral de judíos y tocaron la flauta y me quedé maravillado porque tocaron la flauta y tocaron el arpa y me quedé fascinado porque estaban cantando en hebreo. Yo nunca había oído eso y se oía, creí que estaba en el cielo. Yo dije, ya me morí. Estaba muy bonito todo eso. Y tocó la flauta y la flauta es tan dulce que los estudiantes de este libro dicen que es como cuando uno come y después de la comida tan exquisita viene el postre, lo dulce. La flauta fue como lo dulce que ellos escucharon y la presencia de Dios se derramó sobre ellos. Y yo quiero que ustedes escuchen esa flauta y me puse a buscar hasta que encontré un rabino que es especialista en tocar instrumentos del tiempo de Salomón y de David. Y quiero ponerles, es un pedacito muy pequeño y espero en Dios que ahora con la televisión nueva que tenemos, por si no sabe, tenemos televisión nueva, podamos escuchar esta música un momentito. Creo que es mucha alta resolución para la televisión. Pero este hombre dice que cuando terminaron y vieron eso, dijeron, la flauta fue la que hizo esto. Y entonces mandaron a traer personas de otros lugares para que hicieran algo, porque era un instrumento muy sencillo para estar en el templo. Y lo cubrieron de oro y lo incrustaron piedras preciosas y le hicieron grabados al oro y lo quisieron tocar y se oía horrible, porque le habían quitado el sonido a la madera. Y vieron que era un error y tuvieron que quitarle todo aquello y ponerlo acá. Y la idea de este hombre que estaba contando la historia, que estaba tocando, dice, la historia de todo esto es, lo sencillo es mejor. Y la sencillez con que nosotros podemos expresar nuestro corazón a Dios es mejor que si tuviéramos una orquesta de músicos aquí. Yo pienso, mi hermano, con todo respeto a la alabanza y a la adoración, que no hay otra cosa más preciosa que la presencia de Dios y su palabra en nuestras iglesias. Yo le digo una cosa, ahora, quiero continuar en esto, mi hermano. Hay una cosa que Dios, así como Él ama, hay una cosa que también odia. Dios odia algo, una sola cosa odia a Dios, y es la idolatría.
Y nosotros pensamos que la idolatría viene, y yo tengo algunas fotografías que quiero mostrar, pero la idolatría viene muchas veces de cualquier cosa en nuestra vida que tome demasiado tiempo que pudiéramos ofrecerle a Dios. Muchas veces nos preocupamos más por cómo nos vemos, nos preocupamos más de lo que piensa la gente de nosotros, y nosotros estamos perdiendo el tiempo tratando de buscar ser más atractivos en alguna manera, porque le digo una cosa, el hombre también es bien presumido, a veces hasta más que la mujer. Yo sé que no iban a decir amén, pero sí es cierto. No, sí, es verdad, es verdad. Y ahora con esto de que hay personas que ya no sabes qué son, si son melón o son sandía o son la vieja del otro día, no sabe uno qué son, pero lo que le quiero decir, mi hermano, es que a veces nosotros tenemos que tener cuidado, tenemos que tener mucho cuidado con nuestro tiempo. Porque nuestro tiempo Dios nos lo dio. Y una de las cosas que Dios ama es estar con nosotros. Porque la razón por que Jesús vino a esta tierra y hizo todo lo que tuvo que hacer fue para que la relación entre nosotros y el Padre fuera restablecida nuevamente. Y si no entendemos estas cosas, vamos a tener problemas. Porque también podemos tener idolatría al dinero. Nosotros también tenemos que entender que si nosotros podemos trabajar 10, 15 horas, 16 horas, pero no tenemos siquiera una hora para estar con Dios o leer su palabra o postrarnos ante Él y darle las gracias porque nos dio la salud para hacer todo esto, eso es idolatría. Y Dios la odia. Y lo que odia a Dios no puede bendecirlo. Y tarde o temprano vamos a sufrir las consecuencias de no ponerlo a Él sobre todas las cosas. Nosotros tenemos que entender que lo más importante en nuestra vida es poner a Dios sobre todas las cosas. Porque Dios nunca va a bendecir nada que esté arriba de Él. Él bendice todo lo que está abajo de Él. Eso quiere decir que si yo pongo mi familia, mi vida, mi trabajo, lo que tengo yo económicamente, lo pongo bajo de Dios, Dios lo puede bendecir. Pero si alguna de esas cosas ocupa un lugar más alto que Dios en mi vida, esa cosa va a ser una maldición para mí y no va a servir para nada. ¿Me está oyendo? Ahora, nosotros tenemos que tener cuidado de que la televisión no sea una idolatría para nosotros. Porque hay personas que pueden pasarse 4 horas viendo la televisión, pero no leen la Biblia en todo el día. No tienen tiempo para doblar las rodillas y darle gracias a Dios. Eso es idolatría. Tenemos que tener cuidado con la televisión porque podemos pasarnos 6 horas viendo la televisión. Y ya no diga con el teléfono. Eso no es nuevo. Nosotros tenemos que entender que desde que el pueblo de Dios fue liberado, lo primero que hicieron al ser liberado, en lugar de darle gracias a Dios como debían de darle gracias, hubo idolatría entre ellos. Y Dios la odia eso. Y esa idolatría venía a la copia del mundo, de los egipcios. Y ellos se copiaron cómo los egipcios adoraban a sus dioses y quisieron hacer lo mismo. Porque dijeron, no tenemos dioses. Qué triste que nosotros queremos que nuestra vida sea llena de algunas cosas porque Dios nos la ha llenado. Yo le digo una cosa, cuando Dios empieza a llenar nuestra vida, nos empezamos a vaciar de las cosas que no sirven. ¿Se ha fijado cuando tiene usted una botella llena que le quedó un poco de leche abajo a un vaso y usted le abre el agua entra y empieza a hacer que la leche salga? Así es nuestra vida. Cuando Dios entra en nuestra vida y empieza a llenar su templo, ya en su templo no hay lugar para las cosas del mundo. Y eso es un beneficio para nosotros, no es un sacrificio, es un beneficio. Mire, en la India están tan mal esta gente que no solamente adoran a las vacas, sino sabe una cosa, hay un ritual entre ellos, yo estuve leyendo acerca de esto, que se dejan atropellar por estos animales para ofrecer un sacrificio. Le digo una cosa, yo prefiero que me atropelle un Volkswagen que me atropelle un animal de estos. Esto puede dejar una lesión para toda la vida, pero ellos se dejan pisar a propósito por una vaca. A usted se le va a hacer decir, ay, qué bárbaro. Pero, hey, todos los que estamos aquí tenemos ídolos. ¿Sí? ¿Ya está ahí atrás? ¿Sí? Mire, los mayas tenían ídolos, los aztecas tenían ídolos. Esta es la serpiente emplumada que tenemos allá en México. Vamos a las pirámides. Es muy interesante porque las escalinatas de una de las pirámides del Sol se pueden observar en una tarde cuando el sol empieza a meterse, cómo esa serpiente empieza a caminar. La sombra de la serpiente empieza a caminar. Está muy interesante. Y tenemos que tener cuidado, mi hermano, de no hacer ídolos. Nuestros hijos pueden ser ídolos.
Nuestros trabajos pueden ser ídolos, nuestra ropa, tantas cosas se pueden convertir en ídolos. Ídolo es simplemente aquello que toma el lugar de Dios en nuestra vida. Amén. Vamos a ver, mire, en Éxodo 20, versículo del 3 al 5, dice la palabra de Dios de esta manera. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni lo abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte. Lean la segunda palabra. Celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, dice la palabra de Dios. ¿Está oyendo, mi hermano? No solamente cometemos el gran error de buscar una maldición de Dios para nuestra vida por hacer lo que hacemos muchas veces, dejarlo a Él al último, sino que podemos maldecir también a nuestras generaciones venideras. Una cosa que nosotros como padres debemos de dejar a nuestros hijos es el temor de Jehová. Y cuando hablo del temor de Jehová, no es que le tengan miedo, así dice la palabra, el temor de Jehová, el respeto hacia Dios. Respeto es una palabra bien interesante, porque el respeto viene de perspectiva, respecto, algo que podemos observar perfectamente bien, aunque le hemos dado la implicación de que el respeto es poner en alto a una persona, pero en verdad si estudia esa palabra, respeto quiere decir poder observar correctamente a una persona. ¿Me está entendiendo mi hermano lo que estoy hablando? Y luego continúa en Éxodo 20, versículos 3 al 5, ya lo leímos, déjenme lo paso. Quiero platicar un poco de la historia de Nabucodonosor. A mí como me dio trabajo cuando empecé a predicar. Decía Nabucodonosor y se me hacía la lengua la traba. Ahí hay una historia bien interesante y le voy a contar una historia que no ha oído de Nabucodonosor. Él era un jardinero. Y en Babilonia tenían la costumbre que cada año, cerca de diciembre, el rey escogía a una persona para que esa persona ofreciera sacrificios en el nombre del rey, y muchas veces esos sacrificios se convertían en sacrificios físicos. Entonces el rey no quería meterse en esas cosas, escogía a alguien, lo vestían de rey y él tenía que presentar los sacrificios como si fuera el rey. ¿Está conmigo? ¿Ja? Bueno, eso sucedió. Y el rey verdadero cae muerto de repente. Entonces este está de rey y la gente que eran muy supersticiosos interpretan dijo, tal vez no le gustó a los dioses lo que este rey hizo y nos dejó a este otro. Y así fue como Nabucodonosor empezó de rey. Ahora, él empezó de la nada. ¿Cuántos de ustedes han empezado de la nada aquí? Ay, díganlo fuerte, mi hermano, de la nada. Y a veces se nos sube a la cabeza porque tenemos un poquito. Y no nos acordamos quién fue el que nos lo dio. Y a este rey se le subió a la cabeza. Y se le subió a la cabeza y de repente llegan tres muchachos. Perdónenme, el cabeza lo aprieto más. Llegan tres muchachos que han sido tomados de su tierra y han sido puestos ahí en Babilonia. Y son amigos de Daniel. Y también Daniel está ahí. Y estos muchachos se niegan a tomar cualquier cosa que venga de ellos, los alimentos. Le dicen, nosotros no necesitamos de esos alimentos, sabemos cómo alimentarnos y déjanos unos meses y vas a ver el resultado. Y al paso de 3 meses o 4 meses, estos muchachos estaban en mejor condiciones que los que comían las comidas de ellos. Y suceden cosas ahí porque cuando usted empieza a seguir a Dios, va a haber gente que lo va a envidiar y esa envidia se va a convertir en odio hacia usted. Mire, yo cuando empecé a ir a la iglesia, a trabajar en una compañía, y a la hora del lunch me ponía a platicar con todo el mundo, y contaban chistes y toda la cosa, y alguien me regaló una Biblia y yo me enamoré de la Biblia. Y yo salía del lunch y me iba a sentar ahí en una orilla en el parking lot, en el suelo, y me ponía a leer mi Biblia, y no sé, los que nunca me hacían caso ahora pasaron ahí y me decían, ya te hicieron aleluya, ya te lavaron el cerebro, ya te hicieron esto, estás mal de la cabeza. Toda clase de insultos me los hacían, simplemente porque me veían con un libro en la mano. Pero sabe una cosa, muy por adentro de las personas les gustaría ser como nosotros. Te lo digo porque he hablado con personas y me dicen, qué bonito ha de ser tener paz como tú la tienes. Claro, y le digo, y la paz la puedes tener tú también, porque Dios es el que da la paz.
Y he compartido el Evangelio ahí en el club, comparto el Evangelio y les digo a todas las personas que son mujeres cuánto amo a mi esposa. Sí, mire, yo sé que el diablo es astuto y no le tengo confianza. Por eso siempre hablo de mi esposa. Desde el principio de la conversación le digo, mi esposa y yo tenemos casados 47 años. Y me dice, sí. Y el otro día me dijo, ¿a usted te han dado COVID? Le dije, a mí lo que pasó es que mi esposa se puso el chat y le dio COVID y salió positiva, yo salí negativo y dice, ¿qué hiciste? Le dije, dame un beso y vámonos juntos. ¿Y sabes lo que dijeron dos mujeres que estaban hablando conmigo? Porque así debemos de hablar de nuestras esposas, ¿verdad? Porque estamos enamorados. Yo no necesito a nadie, yo tengo a la mujer que Dios me dio y es la mejor. Dice la palabra de Dios en Daniel, dice, tú rey, eres rey de reyes, porque el Dios de los cielos te ha dado el reino, poder, fuerza y majestad. Le dice Daniel, no te sientas la gran cosa, recuerda quién te lo dio. ¿Sabe que Dios hizo a ese hombre rey con un propósito? Ahora, la envidia de todos y el orgullo de ese rey hacen que hagan una estatua. No me voy a meter en muchos detalles porque no acabo hoy. Hagan una estatua y se tienen que postrar ante esa estatua. Cuando se oiga la trompeta, se tienen instrumentos, se tienen que postrar. Y estos tres muchachos no se quieren postrar. Y el rey se molesta mucho. Porque no podían agarrarle una cosa sucia ni a Daniel ni a esos muchachos. Porque ni Daniel ni esos muchachos hacían nada malo, pero se pone esta cuestión y los mandan a un lugar donde va a ser difícil para ellos. Estos muchachos es Sadrach, Mesach y Abednego. Y los meten a un horno. Y luego también, no voy a platicarle todo, porque había 4, en lugar de meter 3, salieron 4 y todas estas cosas. Pero también a Daniel lo agarran, porque Daniel oraba y prohibieron que se orara a ningún dios que no fuera al rey. Y lo agarraron y fueron a chismear, porque ya lo habían planeado todo para echarle de cabeza. Lo fueron a dar y también a él lo mandan, pero a uno los mandaron al horno y salieron y no olían ni a quemado. Dice la palabra de Dios que se quedaron sorprendidos de esto. Pero a Daniel lo mandaron a otro lugar con los leones y los leones, como no olieron carne, no se lo comieron. Luego lo entiende cuando vaya allá por el parque y agarra lo que dije yo. A usted lo ataca el diablo porque huele a carne. Ahora el rey, mi hermano, el rey, viene un castigo de Dios y lo convierte en un animal. Porque sabe una cosa, cuando nosotros pensamos que somos más que Dios, es porque somos muy animales. La verdad. Porque si Él es el que nos creó, como nosotros, dice, ustedes no se crearon ustedes mismos, Dios los creó. Nosotros sabemos que Dios nos ha creado. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ponernos al nivel de Dios? Hay gente que me dice, yo no creo en Dios. Pues qué bueno, pero yo sé que Dios cree en ti y un día te va a hacer algo para que tú puedas acercarte a Él, porque tiene misericordia. Y lo convirtió en un animal y posteriormente lo vuelve a ayudar. Es simplemente porque tenemos que entender la lección que nuestra vida no va a ir a ningún lado sin la bendición de Dios. Sin la bendición de Dios no somos absolutamente nada. Y entre más pronto lo entendamos y pongamos a Dios en un lugar preferido en nuestra vida, mejor vamos a vivir. Hay gente que dice, yo no sé por qué me va mal. Yo sí sé, ven a mi oficina y en 5 minutos te digo por qué. Porque si no lees la Biblia todo el día, si no levantas alabanzas a Dios, y la única lectura bíblica que tienes es cuando vienes a este estudio o vienes el domingo un rato y eso es lo que lees en el pizarrón y ni lo lees. Y cuando cantamos estás así, que parece que te pusieron pegamento en lugar de desodorante. Nada va a pasar bueno en tu vida. Porque la palabra de Dios dice, podemos todos alabar a Dios con voz de júbilo. Todos los que hemos recibido bendiciones de Dios tenemos que estar contentos. Esto no se trata de otra cosa. No es que no lo siento. No es que no lo sientas, es que te están diciendo, la Biblia no son sugerencias, son órdenes. Ahora mira,
Mario me decía a mí, pastor, cuando alguien me dice que toco bien, le digo, la gloria sea para Dios, así, pero dijo, yo no puedo recibir. Le dije, no, Mario, calmado. A mí cuando la gente me dice que le gustó mi predicación, yo le digo, gracias. No hay problema de que la gente me alabe a mí, porque sabe una cosa, lo que hago es que enseguida que me lo dan a mí, yo se lo paso a él. Sí, porque si usted me dice, qué bonita predicación te va el domingo, le digo, gracias mi hermano, gracias, que Dios lo bendiga. Sí, mi hermano, gracias. Señor, si no hubiera sido por ti, no hubieran oído buena palabra. Ahí no hay problema. El problema está en quedarse con eso. El problema está en decir, qué bien predico. ¿Sí me está oyendo, mi hermano? Mire, el maestro que me enseñó a mí a dar estudios bíblicos en el hogar, siempre que acababa yo de dar el estudio, decía, ahora les voy a explicar lo que el hermano Alfaro quiso decir. Y usted no sabe cómo me ponía yo. Y un día di un estudio bíblico y el hermano no se paró. Y dije, a ver, ¿a qué hora se para? Y dijo, le damos gracias a Dios por el mensaje de este día que nos dio el hermano Alfaro. Y luego me dijo, ya no voy a venir, hermano. Y yo dije, yes, ya soy mejor que este. Soy mejor. Y sabe una cosa, ese día en mi sala tuve un susto grandísimo. Vi en un sillón una figura negra, oscura, hermano, y me puse a temblar yo. En unos segundos dije, Señor, bendíceme, Señor, que tu presencia sea conmigo. Y abrí los ojos y se convirtió en algo de luz y se fue. Y después el Señor me enseñó aquí en el cerebro. ¿Se acuerda de los estéreos que teníamos, que era una sola línea así, que tenía la grabadora, el DVD player? Ya ni se acuerda, ¿verdad? Track. Y el tocadisco hasta arriba. Y luego dos bocinotas así grandotas también. ¿Sí se acuerda de eso? Yo tenía uno de esos. Y me dijo el Señor claramente, dice, yo soy el sistema, tú solamente eres la bocina. Si te desconectas de mí, nada bueno puede salir de ti. Y sabe que ahí entendí todo y no volví a hacer. Me sentí tranquilo, no tuve que andar compitiendo con nadie ni conmigo mismo. Y le dije, Señor, lo que tú quieras hacer está bien conmigo. Y tenemos que darle gracias a Dios, porque no importa que nos diga que hicimos algo bien entre nosotros. Dice que la palabra de Dios que reconozcamos entre nosotros los hermanos que hacen cosas buenas. Eso dice la palabra de Dios. Pero nunca te quedes diciendo, qué bien lo hice yo. No, qué bien me permitiste hacerlo porque tú fuiste el que estuviste conmigo. Sin ti hubiera sido nada más que basura. Y tenemos que darle la gloria a Dios. Mira, si hay alguien que nos puso el ejemplo, fue el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue el hombre más perfecto que haya habitado aquí en la tierra. ¿Me oye? Ahora, él hablaba, y cuando hablaba decían, ¿quién es este que cuando habla con autoridad, no como los otros, como los fariseos y los escribas? Había un montón de gente ahí. Decía ellos, no, pero él cuando habla con autoridad. Y cuando se paraba delante de la gente hacía cosas increíbles y hacía milagros que nadie podía entender cómo. Y decía a la gente, si Dios no estuviera con él, esos milagros no sucederían. Pero yo le voy a decir una cosa. Hay unas declaraciones del Señor Jesús que están en el libro de Juan, uno en el 5 y uno en el 12. Mire lo que dice la palabra de Dios. El Señor Jesucristo está hablando y dice, yo no he hablado por mi propia cuenta. Fíjese cómo está hablando el Señor Jesucristo para que tengamos una idea de la humildad que tenía él. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo de que he de hablar. Y sé que sus mandamientos es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Te imaginas, hermano? Qué humildad, como diciendo, no me digan que yo hablo muy bonito. Lo que yo he hablado es simplemente lo que el Padre me ha dado y lo que he oído del Padre. Eso es lo que yo hablo. Hay personas que dicen, oré y el hermano sanó. Basura. Nadie de los que estamos aquí podemos orar y alguien sana. Se debe decir, oré y el Señor lo sanó a través de mi oración. Si no le damos la gloria a Dios, no servimos para nada. Ahora mire la otra cosa que dice el Señor Jesús. Yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió. Tengo los mensajes repetidos, no sé cómo estuvo. En la otra cuenta, déjenme se lo digo porque me la sé. Dice, yo solamente hago lo que veo a mi Padre hacer. Y mi Padre y yo
hasta ahora trabajamos. Así dice el versículo, exactamente así dice el versículo. O sea que el Señor dice, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Imagínense Jesús diciendo, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Yo solamente hago las obras de mi Padre. Ahora, el Salmo 100, versículo 4, mire qué interesante lo que dice. Porque estamos hablando de la alabanza y la adoración. Y le estoy dando todas estas ideas para que usted sepa que hay un camino para entrar en ella. Dice, el Salmo 4, que es un salmo bien hermoso, dice, entraré por sus puertas con acción de gracia y por sus atrios con alabanza, alabadle y bendecir su nombre. Eso debe de ser una enseñanza. Si usted quiere aprender a alabar y adorar a Dios, lo primero que tiene que hacer cuando llega al templo, desde que viene por el parking lot, es ya venir con un gozo y alegría en su corazón de que viene a darle gracias a Dios. Entraré con sus puertas con acción de gracia. Uno tiene que, para poder alabar, tiene uno que recordar todo lo bueno que ha sido Dios con nosotros. Todas las bendiciones y perdones que nos ha dado. Pero hay gente que viene aquí a ver a quién ve. Hay gente que viene, no aquí digo, a la iglesia, a ver a quién ve, o a ver con quién habla, o cómo te fue, o viste el partido. Y todas estas cosas nos distraen de las cosas, no son cosas malas, pero nos distraen de lo que venimos a hacer aquí a la iglesia. Nosotros deberíamos de venir con alabanzas en nuestros labios desde el parque. Mire, yo estuve en la iglesia del LIM, aquí con el hermano Witzel, estuve un tiempo. Y desde que llegábamos y nos estacionamos en el parque, el security guard decía, hermano, que Dios lo bendiga, que tenga un bendecido servicio. Llegaba yo a la puerta y estaba otro security guard, hermano, que el Señor esté con usted. Mire, ahí le van a enseñar los hermanos dónde se puede usted sentar. Y se sentaban donde nos decían. Nadie tenía sus asientos comprados. Y cuando el pastor decía, pásense adelante, nos pasábamos adelante. Y además los hermanos corrían para pasarse a los asientos y hasta adelante, porque había un pasillo bien largo y ahí nos poníamos a danzar, nos íbamos de un lado para otro. Ahora, vamos a continuar porque el tabernáculo nos da la idea de la alabanza y la adoración. Y cantar alegres, continúa, dice, cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo. Todo es alegría, regocijo, acciones de gracias, es como debemos de llegar a la iglesia, no con que, me tuve que levantar temprano y de noche me acosté tan tarde. ¿A qué vienes? Es como si vas al doctor y te dice el doctor, a ver, dígame, ¿qué es lo que tiene usted? Venimos a darle gracias a Dios. Venimos a mostrarle que estamos contentos delante de Él. Dime cómo voy de tiempo, porque yo me paso. Ahora, miren, en el atrio estaba el altar de bronce, que es donde se hace el sacrificio que representa el sacrificio de Jesucristo. Nosotros tenemos que venir conscientes de que Dios nos ha perdonado a través de su sacrificio nuestros pecados. No podemos venir así. Mi nieta jugó tenis, le ganaron un partido y perdió un punto y caminó así. Le dije, mamita, este es un partido de preparación, tú nunca has jugado tenis. Está bien, disfrútalo. Y ese ejercicio, eso es todo lo que tienes que hacer. Camina recta. Yo no puedo caminar así porque Dios ya me perdonó. Sí pequé, sí cometí faltas, pero Dios me ha perdonado y me ha dado una vida nueva y puedo caminar recto delante de todos. Porque nadie me puede juzgar, porque el diablo cuando busca en mi expediente las cosas malas que hice ya no están, porque el Señor Jesucristo las echó al fondo del mar y nunca más se va a acordar. ¿Me está oyendo, mi hermano? Ahora mire, y después seguía el alabastro, el bautismo, el lavado de nuestra vida, de nuestras ropas, de toda esa limpieza que nosotros tenemos que tener al caminar con Dios. Tenemos que venir limpios aquí. No podemos venir sucios y esperar que nos bendigan. No puedes pasar de ahí. Por eso el sacerdote se tenía que lavar cualquier mancha que tenía en su ropa, y además no lo dejaban dormir un día antes para que no soñara cosas malas. No me diga por qué, acuérdese. El diablo es diablo hasta en la noche. ¿Me está oyendo, mi hermano? Gloria a Dios. Ahora entraban en el lugar santo, cruzaban el velo, entraban en el lugar santo, encontraban tres cosas. La mesa de los panes de la proposición.
que es el cuerpo de Cristo que nos alimenta todos los días y nos da esa vida nueva que nosotros necesitamos. Estoy yendo rápido. El candelabro de oro era la única luz que alumbraba en ese lugar. No había focos, no había luz, no había velas. Era ese candelabro, lo único, y eso representa el Espíritu Santo que nos ilumina. En medio de la oscuridad, Él es el único que nos ilumina para tomar las decisiones correctas. Y después estaba el altar de bronce. Unos agregan que el altar de bronce estaba dentro del lugar santísimo, otros dicen que estaba fuera del lugar santísimo. Yo pienso que estaba fuera del lugar santísimo porque el sacerdote hacía oraciones y esas oraciones subían como olor agradable de incienso a la presencia de Dios. Pero el sacerdote tenía temor de entrar ahí, al lugar santísimo. Nosotros decimos, Señor, ven este momento a mi vida, cállese. A lo mejor se cae muerto. Porque estos hombres se dedicaban a eso, caen muertos. Llevaban una soga larga aquí y tenían unas campanitas en las barbas de su manto. Porque si ya no se veían las campanitas, es que ya no estaban caminando. Y si ya no estaban caminando, jalaban la soga para sacarlos. Por eso entraban con un incensario y echaban tanto incienso para que Dios no pudiera ver la desnudez de sus pecados. Era un lugar santo. Nosotros hemos completamente olvidado las cosas. Nosotros debemos enseñarle a nuestros muchachos que están entrando a un templo donde tiene que haber respeto, donde estamos diciendo que la presencia de Dios está con nosotros, y no es cierto que lo creemos porque hacemos todo menos lo que debemos de hacer. Nos ponemos a platicar. Y después entraba al lugar santísimo. Estaba la tapa del propiciatorio donde se manifestaba la presencia de Dios. El propiciatorio es una palabra bien hermosa. Es cuando dice el salmista, Señor, sé propicio a mí. O sea, sé que no merezco, pero acéptame. Eso es propiciatorio, es una palabra bien hermosísima para mí. Yo no soy digno de estar en la presencia de Dios, pero su Espíritu Santo, a través del trabajo que hace, que nos limpia, podemos estar delante de la presencia de Dios. Y si no llegamos a la presencia de Dios, no podemos decir que venimos a adorar y alabar a Dios. Nos quedamos en el patio y ni siquiera en el patio entramos. Porque a veces, es que ese canto no me lo sé. Pues no es que se lo sepa, ¿cuándo se lo va a aprender? Y no se trata de solamente cantar. En tu canto debe estar empapado de tu agradecimiento para con Dios. Cuando tú llegas y piensas todo lo bueno que ha sido Dios contigo, tu canto cambia. Va a haber momentos en que vas a estar cantando y te vas a romper llorando delante de Dios porque sabes bien que estás cantándole a aquel que te ha dado todas las cosas buenas en tu vida. Estamos haciendo tanto énfasis porque no hay música en las iglesias. Lo que nos hace falta es la presencia de Dios. Porque cuando la presencia de Dios llega a las iglesias, el Señor provee para todo lo que se necesita en la iglesia. Y andamos preocupados. No hay nadie que quiera tocar en la iglesia ahorita. No hay nadie, pero hay palabra de Dios. Y los que quieren buscar a Dios lo encuentran, porque dice, me dejé encontrar de aquellos que no me buscaban. Ahora imagínense, cuando usted lo busca, ¿cómo no se va a dejar encontrar? Es una aseguranza para su vida. No es el trabajo. Es Dios el que nos da la aseguranza. Ahorita todas las cosas están al revés, ya no saben qué hacer muchas personas, los negocios están cayendo a pedazos y los sueldos están bajando, los subieron mucho y ahorita están tratando de sacar todas las reservas de petróleo que son para cuestiones de emergencia aquí en este país, para bajar los precios de la gasolina porque ya las elecciones vienen. ¡Qué tontos! Si mi pueblo se humillara delante de mí, dice el Señor, yo sanaré su tierra. Es lo que necesitamos nosotros, es reconocer que tenemos un Dios que sigue existiendo porque Él fue el que nos creó y que si nos acercamos a Él, no importa qué es lo que pase en el mundo, qué es lo que pase en los negocios, nosotros siempre vamos a tener lo necesario. Siempre vamos a tener nuestra mesa de los panes. Porque los panes eran 24 y 12 eran para el sacerdocio y 12 eran para Dios. Y nosotros, dice su palabra, que somos nación santa, real sacerdocio. Siempre va a haber alimento en nuestra mesa cuando Dios está en nuestra vida. Amén. Dios. Ahora mire, en Samuel, capítulo 17, versículo 11, dice, entonces dijo David a los filisteos, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Mire, hermano, yo le quiero decir esto. Yo no sé cómo trabajó mi testa, pero quiero decirte esto.
Este vino gritando, así como los problemas a veces nos gritan, pero David dijo, sí, si tú vienes con todo tu armamento y todas tus cosas y te crees la gran cosa, pero yo vengo en el nombre de Jehová, de los ejércitos de Israel. A mí no me vas a vencer, porque no estás peleando conmigo, estás peleando con el que está conmigo. Y nosotros tenemos que entender que la vida es difícil. Es más, Dios nos dijo que íbamos a andar como ovejas entre lobos. Pero si tenemos un buen pastor, ¿qué nos importa? Hasta va a ser un poquito emocionante andar entre lobos. Hay gente que no tiene vida. No se haga ídolos. El pueblo de Dios hizo ídolos y no la pasaron bien. No se haga ídolos, mi hermano. Moisés tuvo que romper las tablas del coraje y el Señor tuvo misericordia y les dio otras nuevas. Tenemos que aprender a entrar en su presencia. Tenemos que ser más respetuosos en la casa de Dios. Y debemos de enseñarle a nuestros hijos a que sean respetuosos en la casa de Dios. Porque estamos haciendo un trabajo muy malo. Porque a veces les decimos a nuestros hijos, ¿quieres ir? No, vayan ustedes. Ok, pero te portas bien. ¿Cómo se va a portar bien si se queda en casa sin ir a la casa de Dios? Espérese un rato y verá el resultado de lo que usted está haciendo, porque lo que sembramos será lo que cosecháramos. ¿Sabe qué me dijo Nadia, mi hija, la mayor? Me dijo, ay papá, yo no quiero que me cases, yo quiero que me case el pastor que está allá en la iglesia. Dijo, porque tú has sido el único pastor que he tenido en toda mi vida. Y la necia de mi otra hija, que no digo su nombre porque estamos grabando, se llama Denise. Ella cuando consiguió trabajo me dijo, ay papá, no sabes la bendición que es que tú me hayas enseñado tanto de la Biblia. Ahora que entré, el dueño me dijo, ¿qué sabes tú de la Biblia? Y le pude decir todo. Y era la más rebelde. Enseña a tus hijos cuando son pequeños, así cuando crezcan no se apartarán, dice la palabra de Dios. Estoy haciéndolo pequeño. Tráigase a sus hijos a la iglesia. ¿Para qué? Porque usted los ama y usted quiere que sus hijos crezcan y crezcan sanamente y con la bendición de Dios, porque sin la bendición de Dios no hay trabajo que los vaya a hacer triunfar en la vida. Ya acabo. Tu adoración está limitada a tu conocimiento de lo que adoras. Si tú no conoces a Dios, ¿cómo vas a venir a adorarlo? Si tú no lees la Biblia, si tú no tienes tiempo de buscarlo, ¿qué vas a venir a hacer? ¿Aprender un canto? Y luego te vas a fijar y dices, mira, el pastor se le pasó ahí, no dice pactos, dice, él puso pacto, no pactos. Se le olvidó la S. Mi hermano, así nos pasa cuando no tenemos a Dios. Un maestro, lo vi allá en el Facebook, me llamó la atención. Dice que un maestro estaba enseñando matemáticas a sus alumnos y dijo, 9 por 1, 9, 9 por 2, 18, 9 por 3, 9 por 10, 91. Y se pararon dos, maestro, se equivocó, usted se equivocó. Y les dijo, yo lo hice a propósito, hice 9 cosas bien y una mal, y se fijaron en la que hice mal. Así hay gente que viene aquí, ¿te fijaste? El pastor se equivocó. Si usted está alabando a Dios, ¿no se debería dar cuenta de mis errores? No venga a alabarme a mí. Yo canto mal. Apréndalo. Usted es el que va a cantarle a Dios. Y si tiene mala voz, no se apure, ya hacemos coro todos. No se trata de ver quién canta más bonito. Enseña a sus hijos de las cosas de Dios. Motive a sus hijos que lean las historias en la Biblia. Son cosas bien bonitas, bien interesantes. Haga las cosas bien. Acuérdese que nuestro Señor Jesucristo es un rey. No diga, Señor, te vengo a pedir. ¿Qué te vengo a pedir? Primero entre con reverencia, inclínese ante Él y dígale, Señor, puedo entrar en tu presencia, soy digno, perdóname, límpiame para poder estar delante de ti. Muchos, dice, oran y no reciben porque no saben cómo. Ya acabé. Démosle gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Padre, te damos las gracias, Señor, porque podemos venir y podemos estar contentos como una familia. Sabemos bien que tú fuiste el que nos diste estos músculos alrededor de nuestros labios para que podamos reírnos, para que podamos gozar. Tú te reíste también, Señor, y tú lloraste y sentiste nuestro sufrimiento. Y te damos las gracias porque eres el Maestro perfecto, aquel que nos enseña también la humildad, de que nada de lo bueno que podemos hacer
viene de nosotros, todo lo bueno viene de ti, Señor. Te damos las gracias porque podemos estar más tranquilos de lo que hacemos, porque sabiendo que si tú estás con nosotros, las cosas nos van a salir bien. Te damos las gracias porque no es nuestro esfuerzo, sino nuestra presencia lo que hace que las cosas salgan bien en nuestras iglesias. Y te pedimos por nuestras iglesias, te pedimos que haya dirección en nuestros gobiernos, Señor. Ayúdanos, Señor. Cambia el corazón de los muchachos que están tan confundidos en las escuelas con toda la información que les ponen. Y ayúdanos como padres de familia a guiar a nuestros hijos en el camino correcto. Que te pedimos todo ello, dándote las gracias por este día en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que para Él sea la honra y la gloria para siempre. Amén, amén.